todo lo que obstruya la vía respiratoria, ya sea moco, ya sea detritus o cualquier tipo de inflamación, va a constituir un síndrome obstructivo de la vía superior, ¿no? Entonces son patologías que van a aumentar ¿qué cosa? Al reducirse la luz en la cual se moviliza el oxígeno, la resistencia al flujo de aire, o sea, de oxígeno que va a correr por esa vía, se va a aumentar, ¿no? Es como cuando ustedes están regando su jardín y quieren que el agua llegue más allá, tapan parte de la manguera para que salga más fuerte, ¿sí? Eso aumenta la resistencia y de esta manera es más pequeña por donde va a pasar el aire, en este caso el agua, ¿no? Entonces va a generar mayor presión, ¿no? Las manifestaciones clínicas, como ven en la imagen, disnea es lo más importante, tos seca, escasa pero productiva, ya no se olviden que es una obstrucción. Hay uso de musculatura accesoria, como el esternocleidomastoideo, los escalenos, ¿no? Los pectorales, ya, no se olviden. Musculatura accesoria, tirajes, palpación, que es la disminución de la elasticidad torácica, como hemos visto en las primeras clases de este segundo segmento, ¿no? Bien, ahí ven la imagen, ¿no? Paciente con SOP. ¿Qué es lo primero que observan? Hay uso de musculatura accesoria, ¿no? ¿Ves? ¿Qué más? Paciente no tolera el decúbito, intersentado. Hay disnea. El paciente siente que se ahoga, ¿no? Probablemente esté lleno de flema o una obstrucción, ¿no? Que conocemos. Manifestaciones clínicas, va a haber una obstrucción, va a haber un atrapamiento de aire por aumento de la capacidad respiratoria funcional. Los volúmenes finales de ingreso y egreso son mayores que los normales. Tórax, el abdomen, como ven en la imagen, ¿no? Está obstruido, o sea, se retiene el aire, no puede, ¿cómo se llama el diafragma subir para arriba? Porque está lleno de aire, está obstruido. Entonces hay un aplanamiento, ¿no? El diafragma. Ahí hay dos signos importantes, ¿ya? El signo de Lite, que es la retracción de los últimos espacios intercostales, ya no se olviden el signo de Lite, los últimos espacios intercostales, y el signo de Howard, que es el desplazamiento de las últimas costillas hacia adentro, así como vieron en la imagen, hacia adentro durante la inspiración para la contracción del diafragma, ¿no? Manifestaciones clínicas en la auscultación que van a escuchar mayor tiempo. Al momento, ¿vieron cómo respiraba? Mayor tiempo que va a hacer. Expiratorio, ¿no? ¿Por qué hay mayor tiempo expiratorio? Porque ahí la luz es más pequeña, entonces para que sople, el aire va a demorar más en salir, ¿no? Por eso es mayor tiempo expiratorio. Eso diferencia del síndrome restrictivo del obstructivo, ¿no? Mayor tiempo expiratorio. Pedir que el paciente exhale luego de una expiración completa, de 8 a 10, inclusive en 14 a 15 segundos demora. Ahí por ahí un obstructivo, ¿no? Bien, sibilancias o roncos también se van a encontrar. En el caso del asma, ustedes saben, es como un silbido que pasa porque obviamente hay una broncoconstricción, puertos respiratorios, obstrucción de las vías aéreas intratorácicas y vías aéreas intratorácicas. Y a las sibilancias ya las han escuchado. Se lo van a escuchar en su casa. Entonces, diagnóstico del nivel de obstrucción. Acá hay que tener mucho ojo, por favor, en el nivel de obstrucción. En el caso de la obstrucción laríngea, ¿se acuerdan que hablamos del acceso de asma y el enfisema pulmonar? ¿Ya? Varían, estas características varían. Por ejemplo, la disnea va a ser más notoria en el asma bronquial y en el enfisema pulmonar. La asfixia en la obstrucción laríngea. ¿Por qué? Porque cuando se tapa la glotis por un edema de glotis, hay una obstrucción laríngea y eso produce más desesperación, asfixia. Utilización de los músculos accesorios de la obstrucción laríngea, trata de eliminar el aire con insuflación y así. El signo de Littlejohn, ambos en el enfisema pulmonar. Similares que salen en el asma. Bien, entonces ahí vemos tres patologías: bronquitis crónica,
el enfisema y el asma. La unión en este círculo rojo va a conducir las enfermedades pulmonares obstructivas crónicas. ¿Ya? Hay obstrucción de la vía aérea. ¿Ya? Las tres enfermedades. ¿No? Las tres enfermedades hay. Fisiopatología. Entonces, antes de ver la fisiopatología, debemos recordar unas bases anatomofisiológicas que nos permitan ubicarnos y saber de qué estamos hablando. Entonces, lo primero es que... Ya. En la obstrucción de las vías aéreas superiores, no se olvide, puede ser aguda o crónica. ¿Ya? Aguda o crónica quiere decir, ¿cuánto era agudo, se acuerdan? El periodo. Ya. Y crónica también está. Entonces, más frecuente en niños. ¿Y cuáles son las patologías en diagnóstico diferencial en esta obstrucción? Tenemos el patrón ventilatorio, o taquimia, compradimia, respiratoria, y la obstrucción de la vía respiratoria baja, taquimia, compradimia, expiratoria. Y ahí está la diferencia, ¿no? Cuando es alta, hacia la inspiración, porque es más arriba. Cuando es baja, es expiratoria, ¿eh? De abajo hacia arriba. Tipo de disnea, expiratoria, ruidos agregados, cornaje y estridor, por es alta. Acá suena como si fuera un tubo, un cornete, porque es un cartílago. Y cuando es baja, es un ronco subsilivaris. No se olviden, ¿ya? ¿Qué patologías nos pueden dar? Etiologías agudas, epiglottitis, laringotraqueitis, edema angioneurótico laríngeo, edema obstructivo por presión térmica. Y obstructiva crónica, enfermedades neoplásicas, cicatriciales, TBC, entre otras cosas. Bien, el asma bronquial es una enfermedad bastante conocida por ustedes. No vamos a repetir, ustedes ya saben cuáles son los síntomas. En pocas palabras, hay una respuesta inflamatoria, hay un tipo de hipersensibilidad en la cual el organismo reacciona a alérgenos, ¿no? Los linfocitos T, toda la respuesta inflamatoria va a desencadenar una serie de reacciones inflamatorias a nivel de la luz del alveolo. Se van a generar factores antiinflamatorios y también va a haber obstrucción del alveolo. No se va a realizar el intercambio gaseoso. Por eso se va a inflamar, por lo tanto con el tiempo se va a necrosar, se va a romper. Entonces va a haber necrosis y obviamente el paciente va a comenzar a sentir mal, ¿no? Va a comenzar a ahogarse con la misma reacción inflamatoria. Diferentes células que participan en la inflamación, ¿ya? Eso no va bien en el examen porque son eso ya no sé si lo han visto, pero estamos en prácticas médicas, ¿no? Principales células, las citoninas, mecanismos implicados en el inicio del asma. Vamos a ver ahí el punto crucial es el alérgeno, ¿no? La sustancia, ¿no? Por eso es que hay personas que de cualquier cosa pueden reaccionar. Cada uno es diferente. Algunos al polvillo, ¿no? El alérgeno tiene que llegar, como ven ahí los alérgenos, pueden ser bacterias, humo de cigarro, cualquier cosa, comienza a inflamar el epitelio respiratorio. Comienzan a reaccionar las células antiinflamatorias y eso desencadena toda la respuesta inflamatoria, ¿no? Como una obstrucción ¿Cómo? Hablemos rápidamente de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. El EPOC es progresivo, irreversible debido a bronquitis crónica o enfisema pulmonar. En caso de bronquitis crónica, vamos a encontrar siempre tos y expectoración poco frecuente y durante al menos 2 años consecutivos sin otra causa que le explique. Una cosa que viene de un momento a otro, una tos con expectoración, 3 a 4 veces al año, ¿no? Sin causa aparente, ¿no? El enfisema pulmonar es un agrandamiento normal del pulmón, ¿no? Los espacios aéreos vitales del bronquio comienzan a aumentar de tamaño porque el aire se comienza a retener. Y hay destrucción de las paredes y no hay fibrosis pulmonar. La bronquitis crónica, sobre todo en pacientes que trabajan con humo, o los que son fumadores crónicos, va a ser bastante frecuente. La patofisiología del EPOC en parenquima pulmonar es lo mismo, ¿no? Acá un factor importante son los cigarros, ¿no? O sea, las personas que fuman, necesariamente, si son fumadores crónicos, en algún momento de su vida van a comenzar el pulmón a endurecerse, ¿no? Va a producir
inicialmente, esa tos de que viene de la nada, acceso de tos, si no se suspende ese estímulo, va a comenzar va a conllevar a que el paciente pueda tener un EPOC, ¿no? Y después incluso una fibrosis pulmonar. La célula epitelial va a comenzar a cambiar el epitelio, porque el humo del tabaco tiene una serie de sustancias tóxicas, y se va a desencadenar una serie de reacciones, ¿no?, que van a producir la obstrucción, por último la inflamación, enfisema, ¿no? Ya, acá tenemos el diagnóstico diferencial entre enfisema y bronquitis. En el enfisema vamos a ver disnea, predominantemente es el síntoma más predominante en el enfisema. En cambio la bronquitis crónica, como es algo más lento, tardía más que todo en etapas ya terminales, ¿no?, de la enfermedad. Ya la tos escasa, ausente, en cambio la bronquitis es un síntoma predominante. Muy bien. Los hallazgos en la inspección, palpación, percusión y auscultación de los pacientes con limitación del flujo aéreo, patrón ventilatorio, taquipnia, va a haber bradipnia respiratoria, deterioro del sensorio, ¿no?, entre otras cosas, ¿no? En los exámenes complementarios no se olviden, paciente con tos, síntomas respiratorios, ¿qué le van a pedir? Radiología de tórax. En el caso ustedes sospechen de algo más, hay pérdida de peso, no sé, es un paciente añoso, tiene factores de riesgo como fumador, ¿no?, alcohólico, ¿qué tiene que sacar? Consultar. Hay que descartar que es una metástasis, hay que descartar que fuera un problema cancerígeno, ¿no? Y por último, ¿qué más le van a pedir? La espirometría. ¿Para qué? Para ver la capacidad pulmonar, para ver la compliance pulmonar también, ¿no? Eso es de ley, ¿eh? La radiografía de tórax, en ese caso, cuando ustedes vean una radiografía negra así como esta, tienen que pensar en que hay aire, ¿no? Pues el negro es aire. Entonces hay atrapamiento de aire, hay aumento del pulmón. Miren el corazón, a la punta se ve, no ven el corazón. Casi nada, ¿no? Está tapado por el borde. Cuando vean eso, ¿qué es? Es un enfisema. ¿Ya? Hay una hiperinsuflación. Eso no se les puede tapar, ustedes van a ser médicos, es un enfisema. ¿Ya? Entonces, en la espirometría van a ustedes ver cómo diferenciar el enfisema del asma, ¿no?, en el tiempo expiratorio sobre todo, ¿no? Muy bien, entonces como conclusión, como se olviden para su examen, las obstrucciones de la vía respiratoria alta, o sea, la laringe, producen un cuadro de ¿qué? Le dije en la introducción, asfixia. Ojo para su examen, ¿no? Con imposibilidad de hablar, importante tiraje y poca expansión pulmonar, porque es vía respiratoria alta, y constituye una emergencia médica. Si hay un edema de glotis, hay pacientes que reaccionan a una sustancia y hacen edema de glotis. Esos pacientes se mueren por asfixia. Entonces ustedes tienen que, ahí, ¿han visto ustedes el doctor Raúl? ¿El doctor Milagro? Tienen que abrir a nivel de la tráquea, ¿no?, perforar al paciente respirar, si no se muere, ¿ya? La crisis asmática presenta disnea, reposo, refluir, imposibilidad de pronunciar frases, taquicardia, compensatoria, taquipnia, pulso paradójico, generalmente, influjo respiratorio menor a 100 litros por minuto, ¿no? Y sobre todo hay uso de musculatura accesoria. Debe descartarse que la mayoría de los pacientes con bronquitis crónica y algunos pacientes con enfisema pulmonar detectado por tomografía computarizada no tienen obstrucción crónica al flujo aéreo y por tanto no padecen de EPOC. Hay que descartar. Una tapa. Bien. Ahora hablaremos de los síndromes parenquimatosos pulmonares. Cuando hablamos de síndrome parenquimatoso, estamos hablando del tejido pulmonar. Ahí están los alveolos, están los bronquiolos, están todo el tejido pulmonar. ¿Y qué patologías vamos a ver? Neumonía, telectasias, ¿no?, ascisis intersticial, y cavitarios, ¿no?
tuberculosis, entre otras cosas. Vamos a hablar primero del síndrome de condensación o consolidación. ¿Ya? Cuando hablamos de un síndrome de condensación o consolidación, un consolidado, ¿qué quiere decir? Es un conjunto de células afectadas. Ustedes en la placa van a ver una mancha blanca acá, ¿no? O un patrón moteado, segmentado, una neumonía lobar, segmentada, afectando todo un lóbulo pulmonar. Entonces eso significa síndrome de condensación o consolidación. ¿Me entienden? ¿Ya? Es diferente, entonces ustedes tienen que pensar ahí. Síndrome de condensación, ¿qué puede ser? Una neumonía, una tuberculosis, algo, ¿no? ¿Ya? Vamos a ver. Bien, entonces, patología parénquima pulmonar homogéneo, ustedes saben cómo está constituido, hay sacos alveolares, hay intersticio, tejido intersticial. El pulmón es como una bolsita, ¿no? Se expande, se reduce, por lo tanto sus paredes son flexibles. ¿No? Hay bastante vascularización en el pulmón, bastante, ahí se realiza el intercambio gaseoso, está lleno de vasos. Cualquier daño hemoptisis, ¿no? Entonces, el síndrome de condensación, los espacios aéreos se llenan de líquido, o puede ser también de sudado. Ustedes ya saben los criterios del aire, que yo les dije, ¿verdad? 3 criterios. Atelectasia, cuando el pulmón pierde el volumen por reducción de espacios aéreos y queda colapsado. ¿Por qué? Porque en la atelectasia, todas estas capas que cubren los sacos alveolares se rompen. ¿Por qué? Porque no hay salida de aire, hay obstrucción, por el monstruo no hay intercambio gaseoso, se necrosan estas paredes, se rompen. Entonces es una atelectasia. Se unen dos sacos alveolares, eso es una atelectasia. La fisiopatología, ya le dije, la neumonía, ¿no? Es lo más frecuente, una inflamación del parénquima pulmonar. El mecanismo, inflamación de los alveolos, con migración de leucocitos, polimorfos nucleares o otros elementos formes, productos de la reacción que va a hacer el organismo para tratar de contrarrestar la infección. En la atelectasia, por su parte, hay una disminución del volumen pulmonar total o parcial. ¿Por qué? Porque se ha colapsado esto. Por obstrucción de un bronquio de tamaño mediano o grande, hay una reabsorción de aire pulmonar, relajación del pulmón, conciencia de líquido aire, espacio pleural y intervención con compresión. En la atelectasia ya toda una zona del pulmón que constituye varios sacos alveolares de repente tenía un bronquiolo que lo alimentaba con aire, se ha colapsado. Por moco se obstruye el bronquiolo principal, que tiene varios bronquiolos accesorios, se obstruye y toda esa área se colapsa. Se rompen las paredes y eso es una atelectasia. Entonces, la neumonía, generalmente el neumococo, puede haber tumores, hemorragias alveolares, edema pulmonar, neumonitis no infecciosa y atelectasia. Puede ser su causa. Las atelectasias, por su parte, pueden ser por causas obstructivas, tumores bronquiales, cuerpos extraños. Yo vi un caso en el hospital del niño, de un niño que se había tragado una bolita, esas bolas que juegan caritas. Entonces, esa bolita había obstruido un bronquio casi principal, secundario. Entonces, no lo podían sacar en la vía de Huancayo. En Huancayo no sacan, en Lima sacan, en el Hospital de Emergencias Pediátricas, es el hospital de referencia nacional en caso de obstrucción de vía respiratoria alta. Si ustedes tienen un niño que se traga algo y se obstruye su pulmón por una bolita, una moneda, tienen que llevarlo a la emergencia pediátrica. Es el único hospital en el Perú que tiene esos aparatos especiales para poder sacar cuerpos extraños del tronco pulmonar, de la vía aérea. Entonces el niño llegó después de un día, de casi 2 días ya, a Lima, y todo el pulmón estaba atelectásico, las placas se había obstruido, el bronquiolo secundario, todo ese pulmón estaba atelectásico, todo ese lado del pulmón. ¿Por qué? Porque no pasaba aire, entonces se colapsa. ¿Ya? Semiología, en la inspiración, en la condensación pulmonar disminuye la distintibilidad de la compliance, o sea, ya no va a poder respirar normal, va a escuchar el clásico ruido de la auscultación, que era como ustedes soban su cabello, ¿no? Hay una reducción de la expansión pulmonar a la palpación, hay matidez, van a encontrar submatidez, depende del área afectada. En la forma típica no aparece el síndrome de condensación característico, existe más bien disociación entre las manifestaciones clínicas y el paciente, son formas atípicas. Muy bien.
se olviden de los crepitantes. Ya, hay algo semiológico. En la primera etapa comienza el exudado alveolar con infección, se ocultan estertores crepitantes, fundamentalmente al final de la inspiración, y no se movilizan por acá. Segunda etapa, el parénquima pulmonar se ha condensado, y hay soplo tubárico característico. En la tercera etapa van a haber estertores crepitantes. El murmullo vesicular comienza a disminuir. Ahora vamos rápidamente al síndrome intersticial. Cuando hablamos de intersticio ya no estamos hablando pues de sacos, estamos hablando de lo que está alrededor de los sacos, el tejido intersticial. ¿Ya? ¿Qué pasa en el tejido intersticial? ¿Qué puede pasar? Al haber un compromiso del intersticio pulmonar, los espacios alveolares se harían más pequeñas, por lo cual la denominación clásica son enfermedades del intersticio pulmonar. Tiende a reemplazarse por las enfermedades difusas del parénquima pulmonar. Presenta un grupo amplio. Vamos a ver alguna de estas. Si el sitio principal de la lesión son las estructuras alveolo-intersticiales, con un patrón de inflamación y fibrosis. Y las manifestaciones clínicas y radiológicas de alteraciones funcionales respiratorias. Entonces, cuando hablamos de síndrome intersticial, generalmente hablamos de un endurecimiento de todas las capas que protegen los sacos alveolares. Entonces, el intersticio, el tejido intersticial se puede fibrosar, se pone duro, entonces ya el pulmón no va a insuflar como antes. Entonces, ¿qué patologías? Fibrosis pulmonar idiopática, fibrosis pulmonar asociada con las neumopatías, neumonitis por fármacos, sarcoidosis, neumonía eosinofílica y entre otros. Hay el agente causal, es un estímulo inductor, puede ser un cigarrillo, por ejemplo. Va a haber inflamación, alveolitis, ¿no? Inflamación crónica, y una lesión epitelial. Y el clásico, como le digo, el intersticio, esas paredes que cubren a los sacos alveolares se endurecen. Normalmente en un pulmón normal no se veía la línea blanca, pero en un pulmón ya fibrosado, en ese proceso se va a ver lo que es el vidrio esmerilado. ¿Ven estas líneas blancas? Eso se conoce el patrón de vidrio esmerilado. ¿Ustedes han visto el vidrio esmerilado? Es un vidrio que tiene como igualito. Estas líneas blancas, cuando ustedes vean una tomografía en una placa, al toque ustedes dicen, ah, no, este es una neumonía. O también se dice patrón panal de abeja, ¿no? ¿Ven o no ven como tener una visión potente? Manifestaciones: tos seca, hipocreatismo digital, porque obviamente la insuflación ya no va a ser igual. Sobre todo los abuelitos sufren esto bastante, enfermedad de intersticio pulmonar, porque el fibroso su pulmón y su saturación comienza a bajar. Si ustedes le ponen el saturómetro a un abuelito que ha sido agricultor, ha trabajado en fábrica, policía, de repente, cuando está con el humo del tránsito, van a ver que su saturación no sube más de 94. ¿No? ¿Por qué? Porque el pulmón está fibrosado. Ya no hay intercambio gaseoso como si fuera un pulmón normal. Entonces el corazón está grande, generalmente es hipertenso, entre otras cosas. Muy bien, jóvenes. Entonces, no se olviden el examen físico, la palpación, va a haber disminución de la compliance, a la percusión, matidez, submatidez, a la auscultación, murmullo vesicular disminuido, con un ruido que se llama, ¿cómo se llama esto? Crepitante. En el intersticio, el dato más relevante, el síndrome intersticial, en la auscultación, ¿qué van a encontrar? Si el pulmón está duro, van a encontrar crepitantes tipo B, como si estuvieran soplando una bola. ¿Ya? ¿Por qué? Porque está duro el timbre seco, ubicados en la fase inspiratoria, ¿ya? Al final de la inspiración. Muy bien. Los síndromes pleurales, ya hemos hablado que la pleura es el tejido que cubre el pulmón. Hay dos pleuras, la pleura parietal y la pleura visceral. La parietal está pegada al pulmón y la visceral está pegada a las vísceras. Entonces, vamos a ver, ¿qué patologías puede haber? Puede haber un neumotórax o puede haber un derrame pleural. Un neumotórax se llena de líquido, de aire, ese espacio virtual que está entre ambas pleuras, y en el derrame pleural puede ser por una causa infecciosa, una tuberculosis, un empiema, que se llena de líquido exudado. Entonces, el neumotórax, presencia de aire entre ambas pleuras, lo que transforma su cavidad virtual en una cavidad real, ocupada por aire, ¿no? Entonces, en el pulmón
Bueno, esta ingresa por una solución de continuidad, o sea, se rompe un espacio de la pleura y permite el colapso parcial total del pulmón, ¿no? O por efecto de su elasticidad. Entonces, una parte de la pleura que comunica al pulmón se rompe, entonces puede ser por un proceso infeccioso, por una neumonía, por una tuberculosis, y por ahí el pulmón cuando insufla ya no entra el parénquima pulmonar, sino se va a la pleura. Entonces la pleura, como es una bolsita, se llena de aire. ¿Ves? Se llena de aire. Entonces ustedes en la placa van a ver negro a los alrededores y acá va a haber una especie de... se va a notar el contraste, ¿no? Entonces ahí ustedes piensan que es, ¿qué cosa? Un neumotórax. ¿Qué más van a sentir ustedes? Cuando pongan el estetoscopio, ¿van a escuchar un ruido similar o no? No se va a escuchar porque es aire. Entonces, ¿qué tienen que hacer ahí? Tienen que hacer una... ¿cómo se llama ese procedimiento? Toracocentesis. ¿Para qué? Para drenar ese aire, ¿no? Porque el pulmón, si no hace la toracocentesis, como se va así oprimiendo, ¿qué va a haber? Un colapso pulmonar. Y el pulmón se va a destrozar, porque se va a perder. Es una emergencia médica. La etiología puede ser primaria, por ruptura de una bulla subpleural congénita, porque hay personas que nacen con bullas en la pleura, como son pequeñas inconvoluciones, se rompe y entra el aire. Secundario puede ser por enfermedad pulmonar subyacente, por la vía aérea, una enfermedad obstructiva crónica, una fibrosis, pleuriotasis, estado mal asmático, por el esfuerzo se puede romper. Enfermedades infecciosas, intersticiales, enfermedades del tipo conectivo, entre otras cosas. Traumático, no iatrogénico, por un accidente con fractura costal, que puede romper la pleura y entrar el aire. Iatrogénico, por procedimientos médicos, ¿no? Como toracocentesis, una mala toracocentesis puede romper y eso generar que el aire pase, ¿no? Por ejemplo, en algunos casos yo he visto residentes cuando les mandan pues, a hacer toracocentesis. Supongamos que hay una toracocentesis que quieren drenar un líquido, ¿no? Y punchan mal, justo el líquido llega hasta acá y pincha más arriba. Entonces, al pinchar, rompe la pleura, sigue, rompe la otra pleura, rompe el tejido pulmonar y genera un huequito, un orificio así que entra el aire. Entonces, una mala praxis también puede producir un neumotórax. Neumotórax espontáneo primario, ahí ven el pulmón o no. Está insuflado, ¿no? Sobre todo en los jóvenes. Hay dolor torácico de un momento a otro que aumenta con la respiración, entonces ustedes tienen que pensar en un neumotórax. Ahí está, la tomografía ha resuelto, en la tomografía se pueden encontrar las bullas que les digo que son congénitas en el 89% de los casos, ¿no? Para las teorías que explican esta enfermedad, hay la teoría de la presión transpulmonar de los ápices, lo que produce una distensión de los alvéolos, represión de la ruptura. Y los ápices son áreas de relativa isquemia, ¿no? En los cuales se generan. Ahí como ven en la imagen, están haciendo una insuflación, ¿no? Un proceso de intubación endotráquea. Entonces ahí vemos el aire. ¿Ustedes ven o no? ¿Ven ahí, no? ¿Ven el contraste o no? ¿Se puede ver o no? Una delgada capa, ¿no? Esa es la diferencia del pulmón del aire. Entonces en neumotórax pequeños puede haber dolor pleurítico, maxilar, punzante, aumenta con la inspiración, eso se llama puntada de costado. En neumotórax mediano ya hay una disminución de las vibraciones vocales porque ya todo el pulmón está lleno de aire. A la percusión va a haber aumento de la sonoridad torácica, ¿por qué? Porque como está con aire es como una caja de resonancia, ¿no? Y en la auscultación disminución del murmullo vesicular. Y en el neumotórax completo ya no se escucha nada, todo es aire. Hay una hipersonoridad a la percusión y no hay murmullo vesicular, ¿no? Clasificación, simples, complicados, presta atención, neumotórax y los neumotórax, neumotórax y abierto. Neumotórax, atención, es una emergencia médica. ¿Dónde está el pulmón con neumotórax? ¿Derecho o izquierdo? ¿Ah? Mejor dicho, ¿para este lado o para este lado? ¿Para este? ¿Uno o dos? ¿Acá? Uno. ¿No ven ahí, amigo? Está lleno de aire. Ellos no ven el espacio del pulmón. Es un neumotórax. Acá está normal, solo que está comprimido. Puede ser ahí un tratado medio fibroso, pero está normal.
Ya, la pérdida de aire persistente, una fístula broncopulmonar. Mira, esa fístula, ¿ves? Abrieron el pulmón. ¿Por qué se perdía el aire? Era lo que había una fístula, ¿no? Algunas enfermedades que eran fístulas. Y mira cómo se hace un hueco, ¿no? Y obviamente eso llena la pleura de aire, porque para ahí se escapa el aire. Se observa solamente en pacientes con enfermedades pulmonares subyacentes, en especial aquellos con enfisema bulloso. La bulla es algo congénito que algunos pacientes nacen con esa bulla. Persistencia de aire, falta de aire, expansión pulmonar, luego de los 5 o 7 días marcados en la imagen, indicación de cirugía. Hay que operar, hay que cerrar esa área. Miren, ¿vieron? ¿Cómo se escapa el aire? Es como una llanta, ¿no? Que tiene hueco. ¿Han visto? El hemotórax es lo mismo, solo que en vez de aire entra sangre. ¿Ya? Y el derrame pleural es lo mismo, solo que en la placa se ve una mancha blanca. ¿Dónde está el derrame? ¿Acá o acá? No me digan acá. Acá. Prácticamente ha cubierto casi la mitad del pulmón, ¿no? A nivel pleural, ¿no? Muy bien, en la fisiopatología entonces vamos a ver a nivel de la pleura parietal, el espacio pleural y la pleura visceral, ¿no? Todo eso está regulado, no se olviden que todas las membranas del organismo se mueven por presiones hidrostática, osmótica y esa presión resultante va a ser la que va a dominar. Cuando se vence esa presión va a haber entrada al espacio pleural, ¿ya? No se olviden del trasudado y el exudado. Criterios del aire, ¿ya? En la fisiopatología, entonces, frente a un hallazgo de un trasudado, se debe pensar más que todo en infecciosa, alguna enfermedad sistémica que altera los gradientes de presiones pleurales. El hallazgo de sudado, sin embargo, indica la presencia de una enfermedad que afecta directamente a la pleura, una infección puede ser. Pero que ustedes encuentren un trasudado, ya les dije la semana pasada, ¿en qué pueden pensar? ¿Se acuerdan que había un criterio del aire? Eso va a venir en tu examen. Ya. No se olviden, ¿ya? Otra vez. Si es una enfermedad sistémica que está alterando pues, la producción de proteínas, no se olviden que hay una proteína que es la albúmina, y diferentes proteínas que regulan la permeabilidad de las membranas. Si es sistémico, quiere decir que es una enfermedad, puede ser un cáncer, ¿no? En cambio, si es localizado, es una infección, pues. Por eso que es un exudado. ¿Ya? Es importante diferenciar, ¿ya? No se olviden los exámenes. Ahí está. ¿Ya? Los trasudados, ¿qué puede ser? Una insuficiencia cardíaca, una insuficiencia del corazón, no tiene nada que ver. Una cirrosis hepática, porque el hígado produce albúmina, la albúmina se disminuye cuando hay una inflamación hepática. Una afección renal, que produce una insuficiencia, por eso es sistémico. ¿Ya? Una pericarditis, una hipotermia, una diálisis peritoneal, en fin, ¿ya? Un síndrome de Mace. Y en los exudados, todo lo demás, ¿no? Infecciones, tumores, ¿no? Los linfomas. Ya, entonces no se olvide, ¿ya? Causas más frecuentes de trasudados, todo lo que tiene que ver con alguna alteración orgánica de otro sistema, cardíaco, renal, hepático, y en los exudados todo tipo de enfermedad inflamatoria, ¿no? Infecciones, tumores, tromboembolia pulmonar, reacciones a fármacos, y ahí está, los derrames. Ven los derrames en la tomografía, se ve mucho más claro, ¿no? A ver, repito. Creo que hay duda acá. Trasudado es una causa sistémica, ¿ya? Hablamos de trasudado, ¿te acuerdas cuando hablamos del problema de la insuficiencia cardíaca? Que había un retorno de la sangre, ya. Es una insuficiencia cardíaca congestiva. Es lo más frecuente. Derecho bilateral. Cirrosis hepática, ¿por qué? Porque el hígado, ¿qué produce? Albúmina, ¿no? La albúmina interviene en la regulación de la presión hidrostática con la presión oncótica, que va a permitir que entre el líquido al espacio o salga. Entonces, como hay disminución, va a haber una alteración de la permeabilidad de la pleura. Afecciones renales, pericarditis, son enfermedades sistémicas. La pericarditis, el corazón se llena de líquido, y así, diálisis, todo eso acá. En cambio, en los exudados, estamos hablando de los exudados,
Infecciones, ya le dije varias veces, infecciones. Tumores, todo tipo de tumores. ¿Ya? Hodgkin, todo tipo de carcinoma broncogénico. ¿Ya? Metástasis de carcinoma, tromboembolia pulmonar, reacciones inflamatorias. Son más que todo ubicadas en una cirugía, radioterapia, entre otras cosas. Muy bien, el diagnóstico, la anamnesis, una buena anamnesis es importante. La inspección, el inventor hace la dispensación, el dolor, las vibraciones bucales, ya lo hemos visto en la primera clase. El enfoque diagnóstico, entonces, no se olviden, anamnesis, examen físico, paciente con sospecha de derrame pleural, su radiografía de tórax, no se olviden dos incidentes, de eje anterior y lateral, anterior-posterior o posterior-anterior y lateral. Si es positiva, confirmado. Si es negativa o dudosa, hay que hacer una radiografía de cúbito lateral, de costadito. ¿Por qué? Porque el líquido por gravedad, ¿a dónde va a caer? Hacia abajo. Entonces, positiva, sí, confirmado. Negativa, dudosa, hay que hacer una ecografía pleural. Por ecografía ya se ven, así sea pequeñas cantidades de líquido. Muy bien, chicos. Conclusiones: la presencia súbita de un dolor torácico lateral incrementa la respiración en la persona adolescente. En reposo, los motores completos muestran un colapso total del pulmón. No se olviden, ¿no? La inspección, la palpación es importante, ¿ya? Por último, la última clase, 5 minutos y comenzamos el examen, ¿ya? El examen dura 20 minutos. Ya, por último, ¿qué nos toca? Laboratorio. El laboratorio, ustedes ya saben, todo lo que tienen que pedir. ¿Qué van a pedir, pues, según la insuficiencia respiratoria? Ese videito que están bailando, no sé. Recogen medio litro de aire, unas 20.000 veces por día. ¿Cómo funciona el pulmón? Miren, la fisiología respiratoria, entonces vean ustedes cómo el pulmón se amplexa, ¿no? Retorna, ¿no? Entonces la función respiratoria hace llegar el oxígeno desde el aire ambiental hasta la sangre, a través, se ha transportado por la mitocondria para curar la enzimas microbiológicas. Ya está. La fisiopatología respiratoria, oxígeno, entra, llega a los alveolos, ¿no? Se produce el intercambio gaseoso, entra el oxígeno, sale CO2. ¿Se acuerdan o no? Eso se lo saben de memoria ustedes, ¿no? Sale el CO2. Muy bien. Acá la gasometría arterial, el nivel de... Entonces, ¿qué van a pedir primero? La gasometría arterial. ¿Cómo se llama ese examen? ¿Qué van a encontrar ahí? Ya lo vieron en la primera clase. La presión arterial de oxígeno y la saturación. 60-90, ya cortado. ¿No? Está abajo. La idea es, ¿cuánto tiene que ser la saturación? Mayor a 98, ¿no? 99, así. ¿Ya? Entonces no se olviden, cantidad de oxígeno disuelto en el plasma expresado en milímetros de mercurio, torr. ¿Ya? A mayor cantidad de oxígeno va saturando la hemoglobina, porque obviamente la hemoglobina transporta el oxígeno, entonces más alta va a ser la saturación. ¿Ya? Varía con la edad y la posición. De pie, ¿no? Por la edad se multiplica por un factor y eso va a dar resultado. En decúbito, obviamente que disminuye. Ya. La gasometría arterial, no se olviden, valor normal de 35-45 milímetros de mercurio. La presión arterial de CO2 producido entre la ventilación alveolar por la prostatancia. Ya. Insuficiencia respiratoria, así como la insuficiencia cardíaca, ¿se acuerdan? Que era la imposibilidad de que el corazón pueda bombear la suficiente sangre, o sea, a la misma presión, que llega a todo el organismo. En la insuficiencia pulmonar es lo mismo, solo que es con el oxígeno, ¿no? Es la imposibilidad de mantener una captación normal de oxígeno por los tejidos o una eliminación de anhídrido carbónico. O sea, no cumple su función el pulmón. No provee oxígeno y tampoco elimina el CO2. Entonces, eso es una insuficiencia. Si alguien no cumple su función, ¿qué es? Insuficiencia. ¿Ya? Entonces, acá la sospecha clínica es, el diagnóstico es gasométrico. Para una insuficiencia pulmonar, la gasometría es importante. No se olviden esto para su examen, ¿ya? Insuficiencia pulmonar. ¿Cuánto va a estar la presión arterial de oxígeno? Menos de 60 en el plasma. O puede estar los dos, o uno de ellos, la presión de CO2 mayor a... Por favor, no se olviden esto, por favor. Estoy utilizando para su examen, no digo ahorita, no se va a tomar ahorita. Oxígeno
menor a 60. CO2 mayor a 50. Vamos a ver. Ahora, ya lo hemos visto en la clase anterior, la insuficiencia respiratoria tipo 1, ¿se acuerdan que era? Hipoxémica, ¿no? ¿Se acuerdan? Hay un bloqueo, la presión de oxígeno está disminuido, el CO2 está normal o disminuido, ¿se acuerdan? Que vimos en el cuadrito, ¿no? Por un bloqueo en la entrada. Entonces la tipo 1 hipoxémica va a dar diferentes enfermedades, ¿no? El asma, ¿qué significa la ARTS? Google un ratito. ARTS, para su examen. ¿Ah? Parece que está en inglés, ¿no? Ya, eso es. Solo que están sus siglas en inglés, está en reversión. Asma, telectasia, edema pulmonar cardiogénico, fibrosis intersticial y neumonía, ¿no? La ventilación va a disminuir. Y esta es la tipo 2. Esta es la insuficiencia respiratoria o ventilación tipo 2. Acá, ¿qué va a pasar? El oxígeno está disminuido y el PCO2 está aumentado. Lo clásico, ¿ya? PCO2 aumentado, tipo 2. ¿Ya? La fisiopatología de la hipercapnia puede ser por volumen tidal, la incapacidad para censar el CO2, o sea, no detecta la cantidad de CO2 elevada por un problema de captación de los sensores. Ahí va a haber depresión del sistema nervioso central, lesión medular, por formación de raíces nerviosas, unión neuromuscular alterada, afección del músculo respiratorio y problemas de parentoracia. Lo mismo, ¿ya? Sigue el síndrome de estrés respiratorio agudo, el asma, el EPOC, las bronquiectasias, la fibrosis quística y el COVID-19. Puede ser tipo 1 o tipo 2. La hipoxémica, no se olviden, tipo 1. Resumen, presión arterial de oxígeno en aire, ¿de cuánto era? De 60 menos, ¿sí o no? Relajación en la relación de la presión arterial de oxígeno y el PO2 está normal. Hipercápnica o tipo 2, presión arterial de CO2, ¿cuánto está? Mayor a 50. Con pH de menor a 7.36. ¿Es acidosis o alcalosis? Acidosis. Mixta, hay dos tipos, 3 y 4. Ahí está, ¿eh? Otra vez, para que no se olviden, nuevamente, ¿ya? Y mixta. Cuadro clínico, incremento del trabajo respiratorio, manifestaciones propias de la hipoxemia, de la hipercapnia, compromiso pulmonar, ¿no? Taquipnia, otras cosas, ¿no? ¿Qué va a haber una hipoxémica? Cefalea, mareos, confusión, insomnio, taquicardia, ¿no? En la hipercápnica, neurológica, cefalea, casi lo mismo, solo que en la taquicardia, en la hipercápnica, va a haber aparte de eso, va a haber edema de papila, asterixis, membronina, ¿no? Conclusiones, las causas fisiopatológicas de insuficiencia respiratoria son 5, ya no se olviden, 5 por favor, por su examen. La primera, disminución de la FIO. La segunda, la hipoventilación, el compromiso de la difusión, o sea, el tema del intercambio, desequilibrio de la ventilación, con la perfusión y un chute de derecha a izquierda. Las 5 causas. Los tipos de insuficiencia respiratoria son 3. Hipoxémica tipo 1. ¿Qué más? Acá hay la presión arterial de oxígeno menor a 60, ¿se acuerdan? Sí. La tipo 2, hipercápnica, acá la presión arterial de CO2 está por encima de 50, no se olviden. El oxígeno está disminuido. Y la tipo 3, están las dos cosas, mixta, ¿no? Muy bien, ya. Guarden sus cosas para su examen, ¿ya? Voy a tener el examen.